Buenos días a los que hoy estamos aquí y buenas tardes a todos los que nos veis desde casa en este domingo 8 de noviembre, que después de estar reuniéndonos, entre comillas, tranquilamente desde junio cada domingo, otra vez nos encontramos en una situación complicada en la que hemos tomado la decisión de por unos domingos estar emitiendo el culto para todas las personas de la iglesia, para que lo podáis estar viendo desde casa. Una situación que, como sabéis, esta semana el gobierno autonómico declaraba como una medida más drástica por menos tiempo, y ese es realmente nuestro deseo, que sea una medida que sea por menos tiempo, que no sea por mucho tiempo. En principio estamos hablando de 4 semanas, y una medida que esperemos que funcione, porque lo cierto es que sí que estamos con cierta preocupación por ver cómo siguen aumentando los contagios y seguimos avanzando en una situación que parece que no está controlada, aunque como creyentes sabemos que nada está fuera del control de nuestro Dios soberano. Así que por las próximas semanas vamos a estar reuniéndonos un grupo indispensable de personas para poder celebrar el culto y poder grabarlo y emitirlo, para que todo el resto de la congregación pueda verlo desde sus casas y podamos estar así un poco más protegidos ante el virus. Y queremos saludaros, queremos animaros a que sigáis confiados en el Señor, como lo estamos los ancianos. Estamos seguros de que nada de esto le toma por sorpresa a nuestro Dios, y estamos también seguros de todas sus promesas. Él ha prometido cuidarnos, Él ha prometido perfeccionarnos, completar la obra que Él mismo comenzó. Es una obra que Él hace por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, y es por eso que damos gracias al Señor que tenemos la posibilidad, los medios de emitir el culto, aunque sea de esta manera. Así que queremos animaros, no os desaniméis, no caigamos en el miedo, sí sigamos en este camino de la precaución, de también ejercer paciencia, esperando a que las cosas ocurran tal cual el Señor sabe que van a ocurrir, y sobre todo que este ánimo en el que permanecemos nos ayude a ser más conscientes de la necesidad que este mundo tiene de Cristo y del Evangelio. Queremos, antes de comenzar alabando a nuestro Dios en este culto, recordaros algunas cosas. Recordaros, por ejemplo, que este mes os vamos a animar a que hagáis vuestras ofrendas a través de transferencia bancaria, o que esperéis al mes que viene, en el que esperamos poder volver a reunirnos otra vez con el aforo del 50%. También queremos informaros de que la situación para los cultos de los miércoles va a ser la misma. Vamos a emitirlos, vamos a reunirnos con este grupo indispensable para hacer el culto, y de la misma manera que lo estamos haciendo los domingos, lo vamos a hacer los miércoles. Queremos reiterar que tenéis a vuestra disposición el boletín de la iglesia, y ahí tenéis los motivos de oración. Especialmente seguimos orando por los enfermos. Y queremos animaros también, ya que nosotros vamos a estar emitiendo este culto los domingos por la tarde, a que los domingos por la mañana aprovechéis para ver alguno de los cultos que ya habíamos aconsejado meses atrás, cultos que se emiten en directo, como el culto en Teis, donde hoy en la voluntad de Dios está precisamente predicando nuestro hermano Dani Corral, ya que David, el pastor de la iglesia, David González, está de baja por paternidad. Ayer nació su segunda hija, así que también podemos estar orando por Dani, y espero algunos de vosotros escuchándole esta mañana. Y también otra opción, como sabéis, el culto que emiten los hermanos en la iglesia de León. Y queremos también recordaros que tenemos nuestra nueva página web a disposición de todos. Este culto que estamos grabando, podemos acceder a él directamente desde nuestra página web icepontevedra.com. Ahí tenéis en uno de los menús predicaciones. Ahí están todas las predicaciones, realmente desde que las venimos grabando ya desde el mes de abril. Luego también
queremos recordaros algo. Esto es algo un poco secundario, os puede quizás parecer simpático, pero en el canal de YouTube hay una opción que se llama suscribir, y esto que puede parecer algo que no tiene mucha relevancia, lo cierto que hay ciertos beneficios que YouTube da a aquellos canales que tienen muchos suscriptores. Entonces estoy haciendo una petición aquí un poco, digamos, personal y simpática, pero si no os importa suscribiros, quizás eso nos ayude en el futuro con respecto a un mayor uso de este canal de YouTube. Así que si no lo habéis hecho ya, podéis suscribiros al canal de YouTube de la Iglesia de Pontevedra, ICE Pontevedra. Por último, también queremos recordaros que, como hemos hecho en otros años, anteriormente, no el año pasado, pero en otros años, hemos estado colaborando con este ministerio que se llama Operación Niño de la Navidad, y queremos deciros que este año tenemos la facilidad de que en el día de recogida nacional, estas cajas que van destinadas también con el mensaje del Evangelio a muchos niños en el mundo, a lo largo de este mundo, pues vamos a poder tener la facilidad de enviar las cajas de una manera más sencilla, ya que en Marín van a hacer esta recogida. Entonces os pedimos que también permanezcáis atentos al boletín, porque vamos a poner toda la información necesaria en el boletín de la iglesia. Muy bien, pues dejando ya atrás estos anuncios que creemos que eran necesarios, vamos a comenzar nuestra reunión de alabanza y adoración a nuestro Señor por medio de la lectura de su palabra. Y quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 7 al 13. Y después de la lectura de su palabra, vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Romanos capítulo 15 y versículo 7, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a alabar al Señor con un himno que dice, en todo tiempo alabaré el nombre de Jesús.
Pues gloria a Dios por su Hijo, a quien hemos alabado, el precioso himno que nos recuerda las glorias de nuestro Salvador. Estamos sin duda viviendo días preocupantes y difíciles. Nuestras vidas están marcadas por las circunstancias que se escapan de nuestro control. Y se toman medidas que no parecen controlar la situación. Es difícil vivir así. Pero sabéis, para el creyente, lo cierto es que la vida tampoco era fácil antes de la pandemia. Siglos de historia dan testimonio en cuanto a cuánto ha sufrido el verdadero cristiano por su lealtad a Cristo. Porque sean cuales sean las circunstancias, un seguidor de Cristo vive rodeado de quienes viven como enemigos de Cristo. Un discípulo de Jesús vive con convicciones radicalmente opuestas a las de los que ignoran al Señor. Si podemos describir nuestra vida en este mundo con una palabra, creo que esa palabra sería contracorriente. Contracorriente. La vida contracorriente. Hay una corriente en este mundo. Hay una manera de pensar y hay una manera de vivir que son opuestas al señorío de Cristo. Todos van en una dirección. Todos van con la corriente. Y ahí está el pueblo de Dios, los redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que van en una dirección totalmente opuesta, que caminan contracorriente. Y de hecho esto es algo que Jesús advirtió a sus discípulos aquella noche antes de ir a la cruz, cuando después de cenar con ellos encontramos en Juan capítulo 15 y versículo 18 las palabras del Señor Jesús diciéndoles: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. No cabe duda, contracorriente. Y no podemos esperar que el mundo tolere nuestra manera de vivir. No es una situación en la que el mundo dice: está bien, hacedlo como os parezca. A veces ese parece ser el mensaje, pero no es así, porque un creyente que vive de acuerdo a Cristo supone una gran molestia para un mundo que quiere vivir de espaldas a Cristo. Y al final tú, siendo fiel a Cristo, supones una incomodidad para el mundo, para los que están a tu alrededor. Pero nosotros no podemos conformarnos con otra manera de vivir que no sea imitar a nuestro Señor. No podemos conformarnos a este siglo. Sin embargo, y piensa otra vez en esta palabra contracorriente, la presión es enorme. La corriente de este mundo a veces consigue arrastrarnos, consigue alejarnos del estándar establecido por Dios en cuanto a cómo hemos de vivir. Y a veces podemos ceder a la tentación de pensar que si nos dejamos llevar un poco por la corriente, todo va a ser un poco más fácil. Menos problemas, menos desprecios, quizás menos dolor. El mundo no nos ama.
No vamos a recibir el aplauso del mundo por nuestra manera de vivir. No vamos a recibir elogios por nuestra manera de pensar. El mundo no nos ama. El mundo ama lo suyo. Y nosotros, según las palabras de Cristo, no somos de este mundo, sino que Él, por gracia, nos escogió para ser su pueblo. Y ceder a la corriente de este mundo, al final, demuestra que no somos parte de su pueblo. Y el Señor Jesús lo explicó por medio de una parábola, la parábola conocida como del sembrador. En Marcos capítulo 4 y versículo 16, Jesús explicando esta parábola que había contado, explicándolo a sus discípulos que no la habían entendido, Jesús les dice de igual manera, estos, refiriéndose a esa semilla que el sembrador había sembrado y que había caído en un pedregal donde no tenía mucha tierra, estos, dice el versículo 16, en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, fijaos, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Y esto precisamente es lo que había ocurrido entre aquellos a los que fue escrita la carta a los hebreos. Ante las preocupaciones del mundo, ante la persecución por causa de la palabra, muchos habían abandonado la fe, habían apostatado, habían demostrado que en realidad su fe no era auténtica. Y muchos otros a los que el autor escribe esta preciosa carta estaban entre las mismas circunstancias, empezando a dudar del Salvador, empezando a dudar de Jesús de Nazaret. ¿Era este realmente el Mesías? Y si lo era, ¿por qué estaban sufriendo por creer en Él, por confiar en Él? ¿Por qué parecía que a los judíos, sus hermanos, en cuanto a la sangre, que no seguían al Mesías, seguían sus propias tradiciones, por qué parecía que a ellos les iba mejor y no sufrían? Y estos que dudaban necesitaban ver la suprema superioridad de Cristo. Y este es el mensaje de esta carta. Incomparable. ¿Quieres ponerle a los ángeles a su altura? No hay comparación. ¿Quieres poner a los profetas con respecto a su mensaje y aún siendo el mensaje de Dios? No hay comparación. El Hijo de Dios es la palabra definitiva de Dios. ¿Quieres poner a su altura a Moisés, el mediador bajo el antiguo pacto? No hay comparación. A Aarón tampoco. A los sacerdotes levíticos tampoco. Al sacrificio de aquellos animales, a toda aquella simbología. No. Él es el único sacrificio perfecto. Estos que dudaban necesitaban comprender esa perfecta obra de Cristo que les había salvado, que sí les había acercado a Dios de una manera permanente, para siempre. Aquello que no era posible bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote una vez al año, como hemos visto a lo largo de esta carta, ahora era un acercarnos confiadamente. Por eso la conclusión de toda la enseñanza en Hebreos está en el capítulo 10 y los versículos del 19 al 25. Y ahí es el punto de partida hacia toda la enseñanza práctica de esta carta, donde estamos ahora en el capítulo 13. Ahí es cuando el autor les dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por tanto, versículo 22, acerquémonos. Y por tanto, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este es el mensaje de Hebreos. Estemos firmes en nuestra fe, porque el que prometió es fiel. Y lo ha demostrado en aquel Jesús de Nazaret, en su obra perfecta, que Dios evidenció, demostró su perfección al resucitarle de los muertos.
Y por eso el autor afirma que este es el sumo sacerdote perfecto que se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y a partir de aquí, el autor recalca la vida de fe. Es mantener la fe firme y es vivir en base a esa fe. Y por eso después tenemos Hebreos 11, ese gran capítulo de la Biblia que nos muestra esa fe auténtica de los que vivieron, aún poniendo la vista en una promesa que no se había cumplido, aún esa llegada del Mesías que ellos no vieron. Sin embargo, tuvieron fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Y después de este gran capítulo 11, viene un capítulo no menos grande. Hebreos 12, que dice: en vista de esta fe auténtica, ahora nosotros vivamos con esta fe que es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que es el mejor, mayor ejemplo de fe en Dios, de confianza en Dios. Aquel que dijo: no he venido para hacer mi voluntad. Aquel que dijo: mi obra, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Nos damos cuenta, esa es la esencia de Hebreos 12, poner los ojos en aquel que nos demuestra cómo es la vida de fe. Poner nuestra confianza en cómo Dios es capaz de trabajar en nuestras vidas a pesar de nuestras circunstancias difíciles. Porque Él es un Padre, Él es ese Padre que ama a sus hijos y como nos ama nos disciplina. Y es ese Padre que quiere que vivamos como Él es y nos llama a ser santos porque Él es santo. Y esta es la segunda parte de Hebreos 12, este llamado a buscar la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Este entender el concepto elevado de Dios, entender la grandeza de su gracia, la autoridad de su palabra, su justicia perfecta y absoluta que Él va a traer. Por eso la exhortación al final del capítulo 12 es: demostremos gratitud. Ante esta gracia asombrosa, demostremos gratitud. Y ante esta palabra autoritativa de Dios, ofrezcamos un servicio aceptable con temor y reverencia. Lo cual nos lleva al capítulo 13, el último capítulo de esta carta. Y estamos ahí asomándonos al final de este estudio a los Hebreos, y Hebreos 13 es lo más práctico ya de toda esta carta. Ya solo le queda decir al autor: bueno, y esta ahora es la manera de vivir, la manera de vivir con fe. Esta es la manera de buscar la santidad en aspectos sumamente prácticos. Hebreos 13 contiene una serie de exhortaciones prácticas que nos muestran la manera de vivir que trae gloria a Dios. Esa manera de vivir con la que demostramos gratitud, con la que evidenciamos fe, con la que respondemos en obediencia. Y que lo hacemos con temor y reverencia, pero lo hacemos contracorriente, viviendo de una manera que es radicalmente opuesta a la manera en que viven aquellos que no conocen a Jesús. Aquellos que sin duda no viven con sus ojos puestos en Jesús. Por eso lo que encontramos al final de esta extraordinaria carta son 5 exhortaciones que suponen 5 características de la vida a contracorriente. Estos versículos nos van a ayudar a contrastar la manera de vivir del mundo con la manera de vivir de los creyentes en Cristo. Y el estudio de estas 5 exhortaciones nos van a motivar a vivir esa vida que trae gloria a Dios. No solo nos van a motivar, nos van a poner realmente claro, para que vivamos no de manera inconsciente, comprendiendo lo que supone, asumiendo la dificultad de lo que supone vivir contracorriente, pero entendiendo que si tenemos fe, lo coherente es vivir de acuerdo al estándar de Dios, no al estándar del mundo. Hoy vamos a estudiar las primeras 3 exhortaciones, los primeros 6 versículos del capítulo 13 de Hebreos, que nos confrontan
con la vida a contracorriente, que nos retarán a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver por medio de estos grandes contrastes entre la manera de pensar y vivir del mundo y la manera de pensar y vivir del creyente. Así que leamos juntos Hebreos capítulo 13 y versículos del 1 al 6. Y dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué podrá hacerme el hombre? En la vida contracorriente hemos de entender que la fidelidad a Cristo, la lealtad a Dios y a su palabra, por mucho sufrimiento que conlleve, el hombre no va a poder hacer nada con respecto a nuestra fe, con respecto a nuestra esperanza, con respecto a nuestra vida eterna. De hecho, nosotros somos los que sí hemos de hacer algo al presentar este evangelio que deja en evidencia que el camino del mundo es el camino de la perdición. Y en estos versículos que hemos leído, aunque en realidad encontramos 5 exhortaciones, las 3 primeras engloban un mismo tema. Y ahí es donde encontramos este primer contraste de la vida a contracorriente. Es el contraste de la abnegación frente a la ambición. El contraste de la abnegación frente a la ambición. La corriente del mundo es el egoísmo. Se manifiesta en distintas intensidades, pero es el corazón humano. El corazón humano es un corazón centrado en sí mismo. Un corazón, como explica Pablo, que cambia la gloria de Dios por la gloria de las criaturas, y para eso cambia la verdad de Dios por la mentira. Es el egoísmo. Y aquí fijaos, cuando el autor escribe permanezca el amor fraternal, con este verbo aquí que literalmente significa que el amor fraternal siga adelante, continúe, es porque el autor está claramente percibiendo un peligro. El peligro que puede afectar a la comunión entre los hermanos. El hecho de que tenga que decir que continúe ese amor es el hecho de que ese amor quizás no está siendo demostrado como debería ser. No es como el caso de Pablo escribiendo a los tesalonicenses, que en su primera carta, capítulo 4, les dice: en cuanto al amor, los unos por los otros no hace falta que os diga nada más, porque lo estaban haciendo. Pero aquí el autor de los Hebreos tiene que decir: ojo, el amor fraternal debe continuar. Y esa es, hermanos, la virtud del creyente. Ese amor fraternal, ese amor que nos coloca en la familia de Dios, fraterno, ese amor filial, ese amor de hermanos. Esto es lo que el autor está enfatizando aquí. Ese amor que el Señor Jesús enfatizó en el Evangelio cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y que luego dijo: esto es lo que os va a caracterizar con respecto al mundo. Esto es lo que va a hacer que se os identifique conmigo. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. Es un amor que seguramente estaba siendo afectado o dejado a un lado entre aquellos hebreos precisamente por esta situación, esta circunstancia en la que algunos estaban dudando y pensando en volver atrás a la religión judía. Una religión que en sus
puntos más negros había demostrado un cierto racismo con respecto a los gentiles. Una prepotencia, una arrogancia de pensar nosotros somos el pueblo de Dios. Los demás son gentiles. Y esto posiblemente estaba creando ciertas fricciones entre aquellos que estaban mirando hacia atrás y aquellos que estaban mirando a Jesús. Y debían recordar las palabras que Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2, cuando dice: ahora en Cristo Jesús, Efesios 2:13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, refiriéndose a los gentiles, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, refiriéndose al judío y al gentil, de los dos un nuevo hombre, no metiendo al gentil en el pueblo judío o al judío entre los gentiles, sino de los dos haciendo uno, hijos de Dios. Esto que Pablo explica en Romanos, que no es el israelita el que lo es por sangre, sino el que lo es por un corazón circuncidado, por creer en Jesús, por la fe. Esta realidad de que somos hermanos, somos parte de la misma familia, y de que la familia de la fe está por encima de cualquier familia en el mundo, y que nunca se puede poner a un lado el amor fraternal por el amor de sangre, el amor entre hermanos de sangre. Permanezca el amor fraternal, un amor que nos recuerda que somos uno en Cristo y que no estamos unidos por otras cuestiones que no sean la sangre de Cristo. Y un amor que va más allá, porque fijaos en el versículo 2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad. ¿Sabéis? La palabra hospitalidad está formada por dos palabras que significan literalmente amor al extraño. O sea, notad aquí la conexión. Versículo 1, amor al hermano. Versículo 2, amor al extraño. Ahora, hemos de entender que cuando la Biblia nos está hablando de hospitalidad, está hablando siempre en el contexto de los creyentes. Está hablando en el contexto, por un lado, del amor fraternal, de los que conoces, a los que son parte de tu iglesia, y luego está hablando del amor fraternal de aquellos creyentes a los que no conoces y que vienen a tu iglesia, al lugar donde vives. Porque otra vez debemos permanecer en el contexto bíblico, en el contexto histórico, para entender lo que es la hospitalidad. Algo de lo que Pablo habla también en Romanos capítulo 12, algo que Pablo le recuerda a Timoteo que debía ser una característica, una evidencia de un hombre maduro en la iglesia, de aquel que cumple los requisitos para ser un anciano. Esta hospitalidad era en el contexto de un tiempo en el que no había hoteles como hay hoy en día, y que las posadas que había eran conocidas precisamente por los peligros a los que estabas expuestos al ir allí. Y cuando la Biblia nos está hablando de la hospitalidad, está hablando de ese contexto de proveer a un hermano que no conoces de un cuidado que no tiene, por estar fuera de su tierra, por haberse tenido que trasladar, por estar ahora donde tú estás. Es el amor a los extraños, pero en el contexto de los creyentes. De hecho, esto lo vemos en el ejemplo que el autor pone aquí. Por ella, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sabéis a qué se refiere aquí? Se refiere a aquella escena en Génesis 18, cuando Abraham acogió, mostró hospitalidad con unos que en realidad eran ángeles enviados del Señor. Pero notad aquí que la idea de aquellos ángeles se aparecieron ante Abraham y Sara con forma humana. Abraham los recibió como hombres. Y lo que eran mensajeros, eso es lo que significa la palabra ángel literalmente. Y esto apunta a esa realidad tan común entre los creyentes en las iglesias del primer siglo, en la que recibían a predicadores, vamos a decir, itinerantes, que se movían entre las iglesias para ayudar a las iglesias. Y cuando llegaban, de ninguna manera podían dejarles ir a una posada, a estar expuestos a los peligros de una posada. Es el amor fraternal, es esta demostración hacia aquellos que son nuestros hermanos, aunque no les conocemos.
aquellos que llegan a nosotros. Esta es la idea, esta es la aplicación para nuestros tiempos. No podemos quedarnos con el hecho de que la hospitalidad es tener a alguien en casa. Puede ser parte de eso. Hoy en día, para muchos creyentes, es un gesto de mayor cuidado y amor cristiano el pagarles una habitación de hotel, de un buen hotel, que igual tenerles en tu casa en la que tienes muy poco espacio, o que igual de repente estás en obras, o que tienes 2 o 3 niños que no van a dejar dormir a tu invitado. El punto no es eso, el punto es que tú demuestres ese amor por medio de proveer ese cuidado de hermanos, de familia. Ahora es un amor también, versículo 3, que se demuestra con la compasión por los que sufren. Y aquí sigue con la misma idea: acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Es interesante que en el capítulo 10 y versículo 32, el autor ya había enfatizado esta actitud compasiva de estos creyentes. Dice allí en el capítulo 10, versículo 32, recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público como oprobios y aflicciones, y fijaros, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Así que lo que el autor parece indicar ahora aquí en el capítulo 13 y versículo 3 es que sigan con esa actitud compasiva. Pero ojo, esto no es una actitud de justicia social. Esto no es como el movimiento que estamos viendo hoy en día entre las iglesias evangélicas de unirse a movimientos de ayuda social, de petición de dar justicia a aquellos que han sido tratados injustamente. No es esto un movimiento social. Porque estos presos de los que está hablando el autor aquí son creyentes que están presos por seguir a Cristo. No son personas que han sufrido las injusticias de este mundo. Por supuesto que si podemos ayudar a alguien que ha sido tratado injustamente, lo debemos de hacer, pero eso no es la misión de la iglesia. Eso no es el amor fraternal. El amor fraternal es ponerlos en los zapatos de aquellos que están sufriendo en sus carnes la persecución que nosotros igual solo sufrimos por medio del desprecio, la burla. Esta compasión para aquellos que están siendo maltratados por seguir a Cristo. Esto debe mover nuestro corazón. Esto debe pensar que nosotros también podemos llegar a entender esto. También vosotros estáis en el cuerpo. La idea es, también vosotros estáis dispuestos a los mismos maltratos y las mismas consecuencias si sois fieles a Cristo. Esta es la realidad. No solo los que sufren ciertas injusticias, que sabemos que Dios va a aplicar toda justicia un día. Él va a juzgar al mundo con justicia. Pero es esta compasión y este amor que demostramos a aquellos que están sufriendo literalmente maltrato por su fe. Así que hay una diferencia innegable entre el amor bíblico, que es abnegación, es olvidarte de ti mismo para amar a los que Dios pone a tu alrededor, para amar a tus hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo más que tú. Es para olvidarte de tus sufrimientos que muchas veces comparados con los sufrimientos de otros creyentes son ridículos. A veces no pensamos así y por eso a veces caemos en ese amar que es la corriente del mundo, que es el egoísmo. Yo estoy sufriendo y parece que nadie se da cuenta de mi sufrimiento. Pero el creyente piensa menos así y más en los demás creyentes. Y esta es la exhortación al amor fraternal, un amor que empieza por negarse a uno mismo. Un amor, hermanos, que nos ha de llevar en estos tiempos en los que las limitaciones parecen afectar más a esta realidad de la comunión. Bueno, hemos de romper las barreras víricas.
hemos de ser creativos, hemos de esforzarnos, hemos de sacrificarnos, hemos de sacrificar nuestra comodidad, sin por supuesto poner en riesgo a nadie, pero debemos buscar, y hay un campo virtual en el que podemos demostrar amor fraternal. Hay llamadas de teléfono que podemos hacer, hay mensajes que podemos escribir, hay videoconferencias que podemos utilizar. A esto somos llamados, a mostrar amor fraternal, a mostrar hospitalidad. Y aquí hay algo que quiero que entendamos, que me parece sorprendente. ¿Cómo mostramos hospitalidad en estos tiempos? Reuniones entre convivientes. Ya parece que nuestro concepto del siglo XXI de la hospitalidad tiene que dejarse a un lado. Pero el concepto bíblico de hospitalidad no hay que dejarlo a un lado. Ahora, notad esto. ¿Sabéis cuántas personas nuevas han llegado a nuestra iglesia en los últimos 3 años? 36. 36 personas. Eso es una persona nueva por mes. Y no estoy engordando números, y por eso os voy a decir lo siguiente. De estas 36 personas, 10 ya son miembros de la iglesia. Otros 10 no lo son aún porque son hermanos que están viniendo desde Santiago, por los que estamos orando para que el Señor nos muestre si su voluntad es que sean trasladados, se trasladen aquí y tengan aquí su membresía, o es que el Señor plante una iglesia allí. Y estamos orando, buscando la dirección del Señor en este sentido, pero son otros 10. Y luego de estos 36, aparte de que estos 10 de Santiago y algunos otros más están todas las semanas haciendo un estudio bíblico, estamos haciendo un estudio bíblico con ellos todas las semanas. Aparte de ellos, otros 7 por lo menos están recibiendo o han recibido algún tipo de discipulado ya de esta iglesia. 3 de ellos, discipulado de bautismo. 36, hermanos. Y ahora, entiéndeme bien, no estoy dando este dato para decir, mira qué bien vamos, o mira lo que el Señor está haciendo, que esa es la realidad, esto es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Pero esto lo estoy diciendo porque, hermanos, hay por lo menos 36 personas nuevas en esta iglesia a las que hemos de mostrar hospitalidad, a las que hemos de conocer mejor, acercarnos más. ¿Cuántos de estos 36 ya has establecido con ellos una relación? ¿Cuántos de estos 36 conoces su situación personal y espiritual? ¿Cuántos les has mostrado ese amor fraternal? 36. Y gloria a Dios por eso. Es decir, cuando lo estaba contando, ayer fue la primera vez que los conté. Y tuve un momento que me tuve que parar y decir, Señor, qué grande eres y lo que estás haciendo. Es su obra. Otra vez, hace falta que recuerde que nuestra página web tiene 7 días de existencia. No han venido por la página web. Han venido a pesar de que no hemos sido muy eficaces en darnos a conocer, en decir que estamos aquí, en esta ciudad, en esta calle, en este lugar, donde predicamos la palabra de Dios, donde proclamamos a Cristo. Pero es lo que el Señor ha hecho, y a ellos somos llamados a amarles. Este es el primer contraste que nos muestra la vida cristiana a contracorriente, la abnegación frente a la ambición. Ahora, el segundo lo encontramos en el versículo 4. Y el segundo contraste es este, es la pureza frente a la promiscuidad. La pureza frente a la promiscuidad. Aquí el autor habla del matrimonio. Y, de hecho, el autor habla de las relaciones sexuales. Y habla de las relaciones sexuales y habla del matrimonio, porque bíblicamente el único contexto para las relaciones sexuales es el matrimonio. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿cuál es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo es inmoralidad sexual. Solo que ya no le llaman inmoralidad, es su moralidad. Y ahora notad aquí el gran contraste, la contracorriente que es vivir en este mundo. Un mundo que ha hecho de la relación sexual algo en lo que todo vale. Todo vale. Ese es el camino en que vamos. Ahora ya no hay argumentos
humanamente, moralmente, en la moralidad del mundo, ya no hay argumentos para detener esto. Sin embargo, ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios es el matrimonio. Lo que Dios ha establecido como algo para prevenir y frenar la maldad que hay en este mundo. El matrimonio, la familia. Este es el plan de Dios. Como dice un comentarista bíblico, un matrimonio estable es un bloque importante en el edificio de la sociedad. Una sociedad cuya corriente es en contra del matrimonio bíblico. Pero debemos entender que el matrimonio no es una institución humana, que nosotros podemos moldear, que nosotros podemos ahora cambiar por medio de leyes humanas y decir, no, el matrimonio ahora es eso también, pero ahora es esto otro. No. El matrimonio es diseño de Dios y Dios ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y Dios ha dicho que la relación sexual, que es algo que Él diseñó y Él diseñó para el gozo del ser humano, es en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo que estoy diciendo es escandaloso. ¿Os dais cuenta de la vida contracorriente? Que lo que Dios creó en el principio, cuando creó todas las cosas, no después del pecado, cuando creó todas las cosas y dijo que lo que había creado era bueno, y cuando llegó a la creación del hombre, la mujer dijo que era bueno en gran manera, y les dio el uno al otro para que disfrutaran. Y como parte de ese disfrute de la relación matrimonial es la relación sexual. Y aquí el autor la describe con un eufemismo. Sea el matrimonio honroso en todos. Esto nos habla de un matrimonio que honra a Dios, que se basa en la palabra de Dios. Y luego dice, y el lecho matrimonial sin mancilla. Obviamente un eufemismo para enfatizar la relación sexual en el contexto del matrimonio. Y ese es el punto aquí. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio no es el plan de Dios. Es la corriente del mundo, no es el plan de Dios. Es además una relación que debemos entender que va más allá de lo físico. En este sentido, ¿recordáis las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 27 y 28? Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No es solo la relación física. Cuando decimos que la corriente del mundo es la promiscuidad, alguno podría decir, estás exagerando, algunos son promiscuos, pero otros, hay mucha gente que es fiel a su esposa, fiel a su esposo, si solo tienes en cuenta la relación física. Pero ante estas palabras de Jesús, promiscuidad. Para Dios no es que solo lo hayas hecho con una persona, que estás casado con ella, es lo que ocurre en tu mente. Y con el bombardeo que hoy tenemos de la pornografía, con esa tremenda facilidad que es hoy acceder a la inmoralidad sexual con un solo clic, y a veces ni con un clic, a veces tú quieres ver quién ganó las elecciones a los Estados Unidos y ya te aparecen por ahí algunas ventanitas que te están diciendo inmoralidad sexual. Mira, piensa, codicia. Es además el matrimonio, y notad esto porque es tremendo, lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, una relación, la matrimonial, que va más allá de los propios cónyuges, en el sentido que Pablo afirma en Efesios 5, versículo 32, que el matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo con la Iglesia. No que Cristo con la Iglesia nos sirve de ilustración para el matrimonio, no, es diferente. Pablo dice, grande es este misterio. ¿Qué misterio? El hecho
de que, versículo 31, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, el matrimonio diseñado por Dios, es referente a Cristo y a su iglesia. Y Pablo dice, esto es un misterio porque esto no se había revelado. Cuando Pablo utiliza este concepto de misterio, se está refiriendo a algo que está en el plan de Dios, que Dios aún no había revelado. Con lo cual, desde siempre, desde que Dios creó al hombre y a la mujer y estableció el matrimonio, su plan era reflejar en el matrimonio la relación de Cristo con la iglesia. Solo que le ha revelado ahora en estos tiempos en los que ya Cristo ha venido y la iglesia está ahí. Esto es importante, hermanos. El matrimonio no solo debe funcionar bien, el matrimonio cristiano, para beneficio de los cónyuges y de sus hijos si los tienen, es un gran testimonio en cuanto a quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Y es un gran testimonio de cómo la iglesia responde a Cristo en su relación. Por eso el matrimonio debe ser tenido en la más alta estima. Y aquí la iglesia es crucial, porque pregunto, si la iglesia de Cristo no tiene en alto el matrimonio, ¿quién lo va a tener en este mundo? ¿Quién? Además, volviendo a nuestro texto de Hebreos 13, fijaos lo que el autor dice en cuanto al matrimonio y lo que Dios va a hacer con aquellos que no son fieles. Dice aquí, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y dos cosas importantes que hemos de entender aquí. Primero, el hecho de que el autor utiliza estas dos palabras, inmorales o fornicarios y adúlteros. Uno podría pensar que es lo mismo, la idea es la misma, pero es el énfasis del autor aquí diciéndonos que es el pecado fuera del matrimonio, porque el adulterio es la relación sexual cuando uno está casado con quien no es su pareja, y la fornicación es la relación sexual cuando no estás casado. Pero os dais cuenta de esto, los dos términos nos están apuntando a la relación sexual que no está en el límite del matrimonio. Y esto es importante, porque cualquier relación sexual, incluyendo los pensamientos fuera del matrimonio, es algo que Dios va a juzgar y juzgar severamente. Fijaos lo que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara. Y Dios va a juzgar severamente. Estos pecados son pecados. El diseño de Dios, el estándar de Dios, lo correcto, aunque todo el mundo diga que es incorrecto, es la relación sexual únicamente dentro del matrimonio, el único matrimonio que Dios ha creado, que es entre un hombre y una mujer. Por muy escandaloso que suene. Esa es la verdad de la Escritura. Fijaos, Pablo en otro pasaje ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, Pablo dice allí, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. A menudo esta expresión vaso hace referencia al cuerpo, a la persona misma. La idea aquí del apóstol es que cada uno debe ejercer dominio propio con respecto a su cuerpo en el ámbito de las relaciones sexuales. Y dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está la contracorriente otra vez. Versículo 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, es decir, que nadie, ningún creyente, cometa este pecado sexual, que es un fraude para sus otros hermanos, empezando por el fraude que es para tu esposa o para tu marido.
Y ahora fijaos, Pablo dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y os advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El texto es muy claro. Dios va a tomar cartas en el asunto de una manera muy particular con respecto al pecado sexual. El texto lo está diciendo claramente. Él es vengador en todas estas cosas. Esto debe llevarnos a responder con temor y reverencia, a tener sumo cuidado. Hermanos, el enemigo nos tiene mucho terreno ganado. Y como decía Charles Spurgeon, debemos entender que lo correcto es correcto aunque todos lo condenen, y que lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Requiere valentía. Requiere hablar con convicción. Hablar el Evangelio. Porque a todo esto Dios ha puesto una solución, que es su Hijo, ¿verdad? No es que nosotros somos mejores, pero esta es la voluntad de Dios, claramente. Y quien no hace la voluntad de Dios va a pagar las consecuencias de su desobediencia. Por eso nosotros, los que estamos casados, debemos presentar un servicio aceptable con temor y reverencia a Dios en nuestro matrimonio, con nuestro matrimonio, por medio primero de cuidar nuestros ojos. Y obviamente no solo cuidar nuestros ojos con respecto a lo que vemos, sino con respecto a lo que vemos que se ve normal. Yo no digo que sea pecado ver una película o ver una serie, pero qué difícil es hoy en día escoger una película y una serie que deberíamos ver. ¿Qué película o qué serie no te pinta como normal una relación homosexual o un adulterio? O que te pretende convencer de que el adulterio puede ser bueno, puede ser correcto si el amor es lo que está ahí. Cuando la Biblia dice que no es amor, que es fraude. Cuidemos lo que vemos, hermanos. Por la gracia de Dios, aún tenemos otras cosas con las que entretenernos en nuestro tiempo de ocio. No en ver porquería, no en alimentar nuestros ojos y nuestras mentes de esa corriente que es contraria a la voluntad de Dios. Pero si eso ocurre, no solo cuidemos nuestros ojos, sino que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5. Todo pensamiento que llega a nuestra mente tiene que pasar el filtro de la obediencia a Cristo. ¿Es esto parte de nuestra obediencia a su plan, a su estándar? Y ese pensamiento no puede entrar, no se puede asentar en nuestra mente, no puede construir mentira en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una aplicación más con respecto al matrimonio es también que los que estamos casados cultivemos nuestra relación sexual en el matrimonio. Oh, hermanos, esto es importante. Dios creó la relación sexual como algo bueno para el matrimonio. Y de hecho, Pablo nos llega a decir en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, que no podemos negarnos esto el uno al otro en el matrimonio. Que si lo hagamos solo por un tiempo específico, porque estamos dedicándonos a la oración en un asunto importante que como matrimonio nos preocupa, pero que no nos neguemos esto, porque, ¿sabéis? Pablo dice, es una oportunidad para que Satanás nos tiente. Pablo dice, no hagáis esto a fin de que Satanás no os tiente. Tenemos que cultivar esto en nuestros matrimonios. Y parece casi extraño que alguien dé un mandato de algo que es un disfrute. Pero lo cierto es que si somos realistas, los que estamos casados, sabemos que muy a menudo Satanás trata de alejarnos de esa relación que es tan importante. Cultivemos nuestra relación sexual en el matrimonio, aquellos que estamos casados y aquellos que vais hacia el matrimonio. Pensad en esto. Recordad el plan de Dios, el estándar de Dios. Oh,
Ahora hay un último contraste que quiero que veamos rápidamente en los versículos 5 y 6. Hemos visto abnegación frente a ambición, hemos visto pureza frente a promiscuidad, y ahora vemos versículos 5 y 6, contentamiento frente a codicia. El contentamiento frente a la codicia. Y el autor dice aquí, sea vuestro carácter sin avaricia. Literalmente, sea vuestra manera de vivir libre de avaricia o codicia. Sigue diciendo, contentos con lo que tenéis. Importante esto. Aquí el autor está apuntando al hecho de estar satisfechos, el hecho de entender que lo que tenemos es lo que necesitamos tener, porque nosotros confiamos en un Dios que sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 al 33, si Dios cuida de las aves, si Dios mantiene la belleza de los lirios del campo, los mantiene vestidos, ¿qué no hará con sus hijos? Por tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer sus hijos? Confiar en Él, poner su vista en su reino y su justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Todas las demás cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la realidad del contentamiento. Pero ¿cuál es la corriente del mundo? La corriente del mundo es la codicia. Es el mensaje de, puedes tener lo que quieras. Realmente es así. Si eres capaz de conseguirlo, lo puedes tener. Y además es interesante la conexión que hay entre el pecado sexual y la avaricia. El 10º de los mandamientos es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Evidentemente está hablando ahí de esa codicia que es el deseo sexual. Eso es la avaricia. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5, que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabes qué? El pecado sexual es codicia. Es pura avaricia. Es tener lo que quieres, satisfacerte a ti mismo, buscar esa satisfacción porque crees que te la mereces. Porque tú lo quieres. Y con eso todo lo demás. Es una demostración que uno no está poniendo su confianza en Dios y en su plan. Contento con lo que tienes. No a modo de resignado. No como pensando, lo que tengo es por suerte. Si tengo mucho es por suerte. Si tengo poco es por mala suerte. Si tengo una buena mujer, si tengo un gran esposo es por suerte. Si no lo tengo es por mala suerte. No es así. Contento con lo que tienes es un estilo de vida caracterizado por la confianza en Dios. Fijaos lo que nos dice el autor ahí. Fijaos, versículo 5, contentos con lo que tenéis porque Él mismo ha dicho. Esto es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué nos ha prometido Dios? Esa perversión que es el evangelio de la prosperidad, que es Dios me quiere rico, sano y contento. Este evangelio falso de la prosperidad que te lleva a pensar que si no tienes lo que quieres es porque no se lo has pedido a Dios, es avaricia disfrazada de piedad. Es avaricia disfrazada de piedad. ¿Cuál es realmente la promesa del Señor? ¿Es la promesa de Dios, cree en mí y te haré rico? No. La promesa es, nunca te dejaré ni te desampararé. ¡Qué promesa! Basada en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, y también recordando las palabras del Señor Jesús en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ¿cuál debería ser nuestra reacción? El verdadero contentamiento. Precioso, hermanos, como aquí el autor, para que hagamos nuestra respuesta a la providencia y la provisión de Dios, a su promesa de estar a nuestro lado y no desampararnos,
sea poner en nuestra boca palabras mismas de la Escritura. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. No hemos de memorizar este versículo en estos días. El Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Sí, Dios me ha llamado a vivir contracorriente. Y todos los que ven mi manera de vivir y mi manera de pensar, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo puedes vivir así? Y algunos llevan eso más allá y te hacen sufrir por medio de burlas, y otros lo llevarán más allá y te harán sufrir por medio de quizás denuncias o maltrato. Quizás nos toque vivir una era en la que los gobiernos nos pondrán presos. Pero ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre si el Señor está conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo, después de decir que había aprendido la lección del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo. Oh, queridos hermanos, la vida del creyente es una vida contracorriente. Cuando vemos el estándar de Dios, cuando vemos el ejemplo de Cristo, no es posible entender la vida de otra manera, totalmente opuesta al mundo. Si tu prioridad es la lealtad a Cristo, vas a experimentar la tremenda presión que resulta de caminar contracorriente. Y si tu prioridad no es la lealtad a Cristo, entonces las dificultades van a evidenciar tu verdadero compromiso con el Señor. Las dificultades, la presión y persecución que vienen por vivir de acuerdo a la palabra perfecta de Dios, acabarán poniendo a cada uno en su lugar. Acabarán fortaleciendo a los que tienen fe. Acabarán desenmascarando a los que nunca la tuvieron. Y no olvidemos, hermanos, no olvidemos que caminar contracorriente de ningún modo significa que estamos caminando en la dirección incorrecta. Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Como dijo el pastor puritano del siglo XVI, Thomas Brooks, Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honra y paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con muerte. No nos engañemos. No nos desanimemos. Sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Consideremos su ejemplo, la hostilidad de pecadores que soportó contra sí mismo, para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Demostremos gratitud por medio de la obediencia. Y hermanos, en nuestro caminar contracorriente, mostremos compasión a los que están a nuestro alrededor. No caminamos sin mirar a nuestro alrededor aquellos que caminar en otra dirección implica que están caminando hacia la muerte eterna. ¿Y nos vamos a quedar como si nada? No, mostremos compasión. Tengamos el valor y la bondad de apuntarles a Cristo, de señalarles el camino que lleva a la cruz, donde entendemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Señor, somos conscientes de que este pasaje nos confronta con nuestra realidad.
Realmente la vida es muy difícil en medio de una pandemia, pero lo es mucho más siendo seguidores de Jesús en un mundo que odia a Jesús. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a luchar contra el pecado, ayúdanos a proclamar el Evangelio de la gracia asombrosa del Dios que siendo santo, siendo justo en su castigo a los pecadores, en dar condena eterna a aquellos que se han rebelado contra Él, es un Dios de gran misericordia que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, para que arrepintiéndose, dando vuelta completamente, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir contracorriente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Be